En 2003, un equipo de radioaficionados fue a la isla del Caño a hacer una prueba de transmisión. A 20 metros de las esferas de piedra, el equipo dejó de funcionar por completo. A 20 metros de distancia, volvió a la normalidad. Nadie ha podido explicar, hasta hoy, por qué. Hoy te voy a contar la historia de las esferas de piedra de la isla del Caño, en Costa Rica. Monumentos reales, tallados por manos humanas hace más de 1000 años, que la ciencia todavía no ha logrado explicar del todo. Y la leyenda mucho más reciente de que algo en esa isla interfiere con cualquier señal electrónica que se le acerque demasiado. Quédate, porque lo que sí es 100% real sobre estas esferas es, de por sí, más extraño que la mayoría de teorías inventadas. Antes de hablarte de radiofrecuencias, tienes que entender qué son estas esferas, porque el misterio real ya es suficientemente inquietante por sí solo. En la década de 1930, trabajadores de la United Fruit Company estaban despejando selva en el sur de Costa Rica para sembrar plantaciones de banano, cuando empezaron a encontrar, enterradas bajo capas de tierra y raíces, esferas de piedra casi perfectas, no unas pocas, más de 500, repartidas en distintos puntos del delta del río Diquís, en la península de Osa y en un lugar particularmente extraño. Una isla en medio del Océano Pacífico, a 17 kilómetros de la costa, llamada Isla del Caño. Estas esferas fueron talladas por la cultura Diquís, una sociedad precolombina que habitó la zona entre aproximadamente el año 700 a.C. y el 1500 después de Cristo. Y aquí está el primer dato verificado que te va a inquietar. Algunas de estas esferas pesan más de 15 toneladas y están hechas de granodiorita y gabbro, rocas que no existen de forma natural en la isla del Caño. Es decir, no las tallaron ahí, las tallaron en tierra firme y luego las trasladaron por mar, con tecnología precolombina, hasta una isla sin canteras propias. Nadie, hasta el día de hoy, ha logrado explicar con certeza cómo se hizo esto. No hay registros escritos de la cultura diquís que lo expliquen, porque no dejaron un sistema de escritura conocido, solo dejaron las esferas. Y hay algo todavía más extraño en la forma en que estas esferas fueron colocadas, que casi nunca se menciona en los documentales turísticos. Para contarte esta historia con nombre y rostro humano, voy a presentarte a un personaje construido a partir de las versiones más consistentes de esta leyenda moderna. La llamaremos Camila Vindas, ingeniera en telecomunicaciones de 31 años, que en 2003 formaba parte de un pequeño grupo de radioaficionados costarricenses interesados en hacer pruebas de transmisión de largo alcance desde puntos remotos del país. Según cuenta la historia, Camila llevaba un cuaderno de bitácora técnica y en una entrada de ese viaje escribió, antes de desembarcar en la isla: los guías del parque nos advirtieron que cerca de las esferas grandes, la brújula del grupo anterior empezó a girar sin sentido. Pensamos que era el hierro de alguna herramienta olvidada en el bosque. Vamos a comprobarlo con nuestro propio equipo. Aquí, como en mis videos anteriores, tengo que separar lo real de la leyenda. No existe un registro documental, ni de la Universidad de Costa Rica, ni del Museo Nacional, ni de ninguna institución científica que confirme esta expedición específica de 2003 con este nombre y estos detalles exactos. Lo que sí es completamente real, y esto es clave para entender por qué esta leyenda se volvió tan popular, es un fenómeno geológico documentado en muchas partes del mundo. Ciertas rocas ígneas, especialmente aquellas con alto contenido de magnetita, un mineral de hierro naturalmente magnético, pueden generar anomalías magnéticas localizadas, capaces de desviar brújulas e interferir con equipos electrónicos sensibles a corta distancia. Este fenómeno tiene nombre en geofísica, se llama anomalía magnética local, y está bien estudiado en zonas volcánicas y de rocas ígneas de todo el planeta. Guarda ese dato, porque el final de este video regresa directamente a él. Entonces, lo que probablemente ocurrió con esta leyenda es exactamente el mismo patrón que hemos visto antes.
Alguien tomó un fenómeno geológico real y bien documentado, anomalías magnéticas en roca ígnea, y lo trasladó a un contexto mucho más narrable, con una protagonista, un nombre, una fecha específica y un elemento adicional: la sospecha de que las propias esferas, por su composición y su disposición geométrica, fueran las responsables directas de la interferencia. Según la leyenda, el grupo de Camila desembarcó al amanecer, instaló su equipo de transmisión cerca del sitio arqueológico principal de la isla e hizo sus primeras pruebas sin ningún problema, hasta que decidieron acercarse al conjunto de esferas más grande. Según cuenta la historia, en cuanto el equipo se acercó a menos de 30 metros del conjunto principal de esferas, la radio empezó a emitir un ruido de estática distinto al habitual. No era el siseo aleatorio normal de una señal débil, sino un patrón de interferencia con una especie de ritmo, casi regular, que se intensificaba cuanto más se acercaban al centro del conjunto. Y aquí es donde entendemos qué encontraron después en el equipo. Pero primero, necesitas saber lo que pasó ese mismo día. A 20 metros exactos de la esfera más grande, según la leyenda, el equipo de transmisión dejó de funcionar por completo, sin estática, sin señal, sin absolutamente nada, como si se hubiera apagado. Cuando retrocedieron esos mismos 20 metros, el equipo volvió a encenderse solo, sin que nadie lo hubiera tocado. Aquí quiero detenerme, porque este es exactamente el tipo de detalle que separa un fenómeno geológico real de un salto hacia la leyenda. Una anomalía magnética real puede, sin ningún problema, interferir con una brújula o degradar una señal de radio, pero un apagado total y abrupto de un equipo electrónico, seguido de un reinicio espontáneo sin intervención humana, no encaja con el comportamiento típico de una anomalía magnética natural. Encaja mucho mejor con la estructura clásica de una leyenda. El fenómeno real sirve de base creíble, y luego se añade una capa de comportamiento demasiado perfecto para ser solo geología. Y aquí volvemos a ese dato sobre cómo fueron colocadas las esferas, porque ahora sí encaja con la leyenda. Porque hay algo que los arqueólogos sí han documentado con seriedad sobre las esferas del diquís y que la leyenda aprovecha. En varios sitios, las esferas no están distribuidas al azar. Aparecen alineadas en líneas rectas o formando patrones geométricos, algunos de los cuales, según ciertos investigadores, podrían tener relación con las posiciones del Sol en distintas épocas del año, aunque esta interpretación sigue siendo debatida y no hay un consenso arqueológico definitivo al respecto. En el cuaderno atribuido a Camila Vindas, hay una entrada, la más citada de esta historia, escrita esa misma tarde. No soy supersticiosa, soy ingeniera y sé perfectamente lo que puede y no puede hacer una anomalía magnética. Esto no fue eso. El equipo se apagó como si alguien hubiera cortado la energía con un interruptor y volvió a encenderse de la misma forma. Y durante los segundos en que estuvo apagado, todos en el grupo, sin excepción, dijimos después que sentimos una presión rara en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso por un instante. Ninguno se atrevió a decirlo en voz alta hasta que ya estábamos de vuelta en el bote. Ahora, quiero que notes algo, porque es el mismo patrón que hemos visto en otras leyendas parecidas. No hay una criatura, no hay una figura, no hay nada que pueda señalar con el dedo. Lo que describe la historia es algo mucho más incómodo, la sensación de que un conjunto de piedras talladas por manos humanas hace más de 1000 años, dispuestas en un patrón que todavía no terminamos de entender, pudiera estar apagando temporalmente la tecnología moderna con solo estar cerca. Como si el pasado, literalmente, interrumpiera al presente por unos segundos. Y aquí es donde la historia conecta con la parte que sí puedo confirmarte como real. Porque volvamos al dato verificado.
Las anomalías magnéticas de origen geológico son completamente reales, están documentadas en decenas de sitios del mundo y sí pueden degradar señales de radio y desviar instrumentos sensibles a distancias cortas, especialmente en terrenos volcánicos o con alta concentración de minerales de hierro. Costa Rica, por su actividad volcánica y su geología, sí tiene zonas con anomalías magnéticas conocidas. Lo que no está documentado científicamente es que estas anomalías estén concentradas específicamente en el punto exacto donde se ubican las esferas, ni que su origen esté relacionado con las propias esferas en lugar de con la geología natural circundante de la isla. Entonces, la pregunta más interesante no es ¿pueden las esferas interferir señales?, sino algo más sutil. La cultura diquís, hace más de 1000 años, eligió deliberadamente estos puntos de la isla para colocar sus esferas precisamente porque ya sabían, de alguna forma empírica y sin instrumentos modernos, que ahí ocurría algo distinto con el entorno. Esa pregunta, a diferencia del mito del apagado instantáneo del equipo, sí tiene una base seria detrás. Hay culturas antiguas en distintas partes del mundo que, sin entender la física detrás, sí lograron identificar y aprovechar zonas de anomalías naturales, geotérmicas, magnéticas, acústicas, para ubicar sitios ceremoniales. Según la leyenda, el grupo de Camila decidió repetir la prueba al día siguiente. Esta vez con un segundo equipo de respaldo y una cámara grabando en todo momento. Y aquí está el giro final de la historia, el que hace que esta leyenda se haya mantenido viva durante más de 20 años en comunidades de radioaficionados y misterio. Al revisar la grabación esa noche, el video mostraba con claridad el momento exacto en el que el equipo se apagó, pero los segundos inmediatamente posteriores, el momento en que según todos los presentes sintieron esa presión extraña en el pecho, simplemente no estaban en el archivo. El video saltaba, sin corte visible, sin distorsión, directamente del apagado al reencendido, como si esos segundos específicos hubieran sido eliminados de forma limpia, sin dejar ningún rastro técnico de edición o falla. Eso es lo que encontraron al revisar el equipo, no un daño físico, sino un vacío perfectamente limpio en la grabación, justo en los segundos que nadie puede explicar. Y aquí, otra vez, quiero ser justa con los dos lados de esta historia. Para quienes defienden la leyenda, ese salto limpio en la grabación es la prueba de que algo en esos segundos no quería o no podía ser registrado. Para los escépticos, es el detalle clásico de una leyenda urbana bien pulida. La pérdida conveniente de la evidencia más contundente es casi una firma narrativa de este tipo de historias, precisamente porque es lo que evita que alguien pueda desmentirla del todo con pruebas concretas. Separemos como siempre lo verificable de lo que no lo es. Lo verificable. Las esferas de piedra de la isla del Caño son reales. Fueron talladas por la cultura diquís hace más de 1000 años. Están hechas de roca que no existe naturalmente en la isla. Su método de transporte hasta ahí sigue sin explicación arqueológica definitiva. Y las anomalías magnéticas producidas por rocas ígneas con alto contenido de minerales de hierro son un fenómeno geofísico real documentado en múltiples zonas volcánicas del planeta, incluyendo regiones de Costa Rica. Lo que no verificable es la expedición específica de 2003, la ingeniera Camila Vindas, el apagado instantáneo y total del equipo de radio, la sensación física compartida de presión en el pecho y el fragmento perdido de la grabación. No hay publicación científica ni registro de ninguna asociación de radioaficionados que sustente estos hechos puntuales tal como se cuentan. Y aquí está la conexión final. La ciencia real confirma que sí existen zonas de anomalía magnética capaces de afectar equipos electrónicos cerca de formaciones rocosas como estas. Lo que la ciencia no ha confirmado es que ese fenómeno esté concentrado de forma deliberada o significativa en el punto exacto de las esferas.
Y creo que ahí está lo verdaderamente inquietante de esta historia, más allá de si Camila Vindas existió con ese nombre. Tenemos frente a nosotros un conjunto de monumentos reales tallados por una civilización que no dejó ni un solo texto explicando por qué lo hizo, ubicados en un patrón geométrico que todavía debatimos, hechos de una piedra que tuvieron que traer desde tierra firme sin ninguna tecnología que hoy reconoceríamos como capaz de mover 15 toneladas por el mar. No hace falta inventar una interferencia electrónica sobrenatural para que el misterio real ya sea perturbador. El silencio de esa cultura sobre sus propias intenciones es de por sí suficientemente inquietante. Ahora, repasemos las teorías, porque hay varias y ninguna se puede descartar del todo. Teoría 1. La geofísica. Cualquier interferencia real percibida cerca de las esferas correspondería a anomalías magnéticas naturales producidas por la composición mineral de la roca volcánica de la zona, un fenómeno perfectamente documentado en geología, sin ninguna relación causal directa con las esferas mismas, más allá de que ambas comparten el mismo terreno geológico. Teoría 2. La arqueoastronómica. La disposición geométrica de ciertos conjuntos de esferas podría responder a un propósito calendárico o ceremonial relacionado con el movimiento del Sol, lo cual explicaría por qué la cultura diquís invirtió tanto esfuerzo en ubicarlas en puntos específicos, sin que esto implique ningún fenómeno electromagnético anómalo real. Teoría 3, la que ningún arqueólogo va a poner como titular oficial, pero que sigue circulando entre quienes visitan la isla, que sociedades antiguas, sin entender la física detrás, identificaron empíricamente ciertos puntos del territorio donde el entorno se comportaba de manera distinta, ya fuera magnética, acústica o simplemente perceptible para quien pasara suficiente tiempo ahí, y decidieron marcar esos puntos con monumentos permanentes, dejándonos, sin quererlo, un mapa de anomalías naturales que la ciencia moderna apenas está empezando a redescubrir con instrumentos. No sé si Camila Vindas existió con ese nombre. No sé si en 2003 un equipo de radio se apagó exactamente como cuenta la leyenda. Lo que sí sé, porque está documentado por arqueólogos y geólogos serios, es que en la isla del Caño hay más de 500 esferas de piedra perfectas, hechas de una roca que no pertenece a esa isla, colocadas ahí por una civilización que no dejó ninguna explicación escrita de por qué, y que la geología real de esa zona sí puede, en efecto, generar anomalías capaces de afectar instrumentos sensibles. Y eso, para mí, es más inquietante que cualquier leyenda de radios que se apagan solas, porque significa que no necesitamos inventar interferencias fantasma para que este lugar sea extraordinario. Ya lo es, y la parte más incómoda de todas es que 1000 años después seguimos sin poder preguntarle a quienes las hicieron ¿por qué? La próxima vez que veas una fotografía de una de esas esferas perfectas, recuerda que estás viendo un objeto que guardó su propósito en absoluto silencio durante más de 1000 años, y que probablemente seguirá guardándolo. Si quieres profundizar en el tema, te recomiendo el libro Esferas precolombinas de Costa Rica, de la destacada arqueóloga Ifigenia Quintanilla Jiménez. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos del otro lado de la esfera. Gracias por perderte conmigo un rato en el umbral de lo desconocido y acompáñame en la próxima coordenada.